Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Hoy vamos a tocar un tema que de verdad nos ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón un poquito revuelto. ¿Por qué se imaginan ver a alguien a quien admiras tanto, alguien que consideras parte de tu círculo, pasar por un momento que te destroza por dentro? Pues de eso vamos a hablar. Vamos a sumergirnos en unas declaraciones que han impactado enormemente y que tienen como protagonista a una figura que sigue conquistando corazones, Demet Özdemir. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Porque créanme, lo que hoy van a escuchar es algo que va a dar mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que sin duda nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la empatía y las complejidades de la vida en el ojo público. Últimamente el mundo del espectáculo turco nos regala momentos que nos mantienen pegados a las pantallas, y las palabras de Demet Özdemir sobre un encuentro específico con Can Yaman no han sido la excepción. Imaginen la escena: una actriz de su calibre, que ha conquistado audiencias internacionales con su talento y carisma, revelando que ver a Can en una situación particular la hizo sentir un dolor profundo, casi como si le hubiera destrozado por dentro. Suena fuerte, ¿verdad? Y es precisamente esa intensidad emocional la que queremos desgranar hoy. No se trata solo de chismes o de alimentar la curiosidad barata, sino de entender la conexión humana en su forma más pura, la empatía que nos une como seres, y como las figuras públicas, a pesar de su brillo y su fama, también son susceptibles a las emociones que nos tocan a todos en lo más hondo de nuestro ser. Cuando escuchamos algo así, nuestra mente empieza a volar a 1000 por hora. ¿A qué se refería exactamente Demet? ¿Fue algo que vio con sus propios ojos, algo que escuchó de fuentes indirectas, o quizás una combinación de ambas cosas que tejieron una red de malestar? La forma en que Demet describió ese sentimiento de destrozo interior sugiere una experiencia bastante visceral, algo que la afectó a un nivel que va mucho más allá de una simple decepción pasajera o un mal rato. No hablamos de un contratiempo menor, sino de algo que la impactó profundamente, que removió sus cimientos emocionales. Y es ahí donde reside el verdadero interés de este análisis, en tratar de comprender esa vulnerabilidad que paradójicamente a menudo vemos como una fortaleza en las personas que admiramos. Nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de sus relaciones, sobre el respeto mutuo que debe primar y sobre esos límites sutiles, a veces invisibles, que pueden ser cruzados incluso sin una intención aparente de dañar. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en una de las series que catapultó a ambos al estrellato mundial, Erkencikus, o Pájaro Soñador. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que trascendía la pantalla y cautivaba a millones de espectadores. Este fenómeno, como suele suceder en la industria del entretenimiento, generó una ola de rumores y especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Si bien ambos siempre mantuvieron una postura profesional y respetuosa, demostrando una madurez digna de elogio, la intensidad de los fans y la naturaleza misma de sus personajes, que encarnaban un romance apasionado, a menudo creaban expectativas en el público que iban mucho más allá de la ficción. Por eso, cuando Demet habla de sentirse destrozada por algo relacionado con Can, es natural que conectemos esos puntos, que intentemos atar cabos y nos preguntemos si se refiere a algo que tuvo que ver con la dinámica que compartían en ese entonces, con la intensidad de esa conexión profesional, o quizás con la percepción que el público, impulsado por la ficción, tenía de ellos. Las declaraciones de Demet, hasta ahora, no han sido explícitas en cuanto a los detalles concretos de la situación que la afectó de tal manera. Sin embargo, la forma en que eligió expresarse, con esa carga emocional tan palpable, nos indica que no se trató de un detalle menor, sino de algo que la conmovió verdaderamente. Podríamos estar hablando de ver a Can Yaman en una situación incómoda, quizás rodeado de un enjambre de paparazzis en un momento de fragilidad personal, o presenciando algo que la hizo cuestionar su percepción de él, de la industria en sí, o incluso de la propia naturaleza de la fama. A veces las apariencias engañan de forma contundente y lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales, ese escaparate cuidadosamente curado, no es la realidad completa, no es la verdad desnuda. Demet, al ser una persona sensible y observadora, alguien que parece conectar a un nivel profundo con las emociones, podría haber captado algo que para otros pasó desapercibido, algo que tocó una fibra sensible en ella, una fibra que resonó con su propia experiencia y su propia forma de ver el mundo.
Es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas adoradas por millones, siguen siendo seres humanos con sentimientos reales, con altibajos, con momentos de alegría y también de profunda tristeza. Y aunque como espectadores a veces esperamos que sus vidas sean perfectas, glamorosas y libres de complicaciones, la realidad suele ser mucho más compleja, más intrincada y a menudo, más desafiante. Las presiones de la fama, los constantes escrutinios mediáticos, las exigencias de un calendario apretado, y las dinámicas interpersonales en un entorno tan expuesto y competitivo pueden ser increíblemente agotadoras. Si Demet sintió ese destrozo interior, es muy posible que haya sido testigo de algo que la incomodó profundamente, algo que la hizo sentir impotente o decepcionada, no necesariamente de Khan como persona de hecho. La intensidad de su reacción podría indicar un afecto profundo, sino quizás de una circunstancia específica, de la forma en que las cosas se desarrollaron, o de la crueldad inherente a ciertos aspectos del mundo del espectáculo. Analicemos un poco más a fondo esa frase clave: ver a Khan así me destrozó por dentro. El así es la palabra que encierra todo el misterio, toda la carga emocional. ¿Cómo estaba Khan? ¿Estaba sufriendo visiblemente? ¿Se encontraba en una situación embarazosa, humillante o vulnerable? ¿Estaba siendo maltratado, ya fuera por alguien o por las circunstancias que lo rodeaban? Si Demet es alguien que se preocupa genuinamente por las personas que conoce, que ha compartido experiencias significativas con ellas, ver a alguien así, pasando por un mal momento, y además un mal momento que te impacta a ti de forma tan profunda, es algo que realmente puede afectar el alma. Podríamos aventurarnos a pensar en escenarios hipotéticos, siempre con la debida cautela y respeto. Quizás vio a Khan lidiando con una presión mediática desmedida, una vorágine de atención pública que lo abrumaba, o tal vez fue testigo de un momento de fragilidad personal, una vulnerabilidad que él, por su propia naturaleza o por las circunstancias, no quería mostrar al mundo. En cualquier caso, la empatía, esa capacidad de sentir con el otro, juega un papel fundamental en nuestra comprensión de la reacción de Demet. La empatía es esa maravillosa capacidad humana de ponernos en el lugar del otro, de intentar sentir lo que el otro siente, de comprender sus emociones y perspectivas. Y cuando esa empatía se mezcla con la admiración que sentimos por una figura pública, o con el cariño y el aprecio que podemos desarrollar por alguien a quien hemos visto crecer, triunfar y compartir su vida con nosotros a través de los medios, el impacto emocional puede ser aún mayor, más profundo y más resonante. Demet, al haber trabajado tan de cerca con Khan, al haber compartido tantas horas de rodaje, tantos momentos de intensidad creativa y profesional, seguramente desarrolló un tipo de conexión o entendimiento mutuo, una sintonía especial. Y si algo de esa conexión, de esa sintonía, se vio amenazada, herida o desvirtuada por la situación a la que se refiere, es totalmente comprensible que se haya sentido así, que haya experimentado ese destrozo interior. Además, no podemos obviar el poder innegable de las redes sociales y cómo éstas a veces crean una realidad paralela, una burbuja de información, a menudo distorsionada o selectiva. Los fans, con sus teorías, sus deseos y sus fantasías, a menudo proyectan sus propias expectativas e ideales sobre las celebridades. Si Demet se sintió destrozada por algo que vio, podría ser que esa situación fuera algo que iba radicalmente en contra de la imagen que ella percibía de Khan, de la narrativa que se intentaba construir sobre él, o de la forma en que ella misma creía que las cosas debían ser. O quizás, y esto es lo más probable, simplemente fue un momento de cruda y dolorosa realidad que la hizo reflexionar profundamente sobre la fugacidad de la fama, la vulnerabilidad inherente a la condición humana, o la complejidad y las sombras que acechan en las relaciones dentro de un mundo tan expuesto y competitivo como el del entretenimiento. Otro punto crucial a considerar, y que puede haber sido un detonante importante para la reacción de Demet, es el respeto. El respeto es un pilar fundamental en cualquier relación humana, ya sea profesional, de amistad, familiar o romántica. Si Demet sintió que algo que presenció atentaba contra el respeto que ella sentía por Khan, o si ella misma se sintió faltada de respeto en esa situación específica, eso podría explicar, en gran medida, la magnitud de su reacción emocional. A veces un solo acto, una sola imagen, una sola palabra, pueden ser suficientes para generar una profunda desilusión, una herida en la confianza y en la percepción que tenemos de alguien o de una situación. El respeto es un valor delicado y su quiebre puede tener consecuencias devastadoras a nivel emocional. Las declaraciones de Demet Özdemir, aunque crípticas, nos invitan a mirar más allá de la superficie reluciente del mundo del espectáculo. Nos recuerdan de manera muy poderosa que detrás de los flashes,
las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, hay personas reales, seres humanos con vidas complejas, con historias únicas y con emociones profundas que a veces son difíciles de expresar o de compartir con el mundo. Su valentía al expresar algo tan íntimo y personal, aunque sea de forma enigmática, es digna de admiración. Nos enseña que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino una parte intrínseca y esencial de la experiencia humana, una cualidad que nos conecta a todos en nuestra humanidad compartida. Y sobre todo nos hace reflexionar sobre cómo percibimos y juzgamos a las figuras públicas, si estamos realmente entendiendo la complejidad de sus vidas, la presión a la que están sometidas y la realidad de sus experiencias, o si simplemente nos quedamos en la superficie, en la imagen proyectada. Podríamos imaginar, e incluso especular con cierta base, que la situación a la que se refiere Demet la llevó a cuestionar algo que antes daba por sentado. Quizás la forma en que se manejan ciertas situaciones en la industria, la superficialidad de algunas interacciones humanas que a menudo se dan en este entorno, o incluso la propia fragilidad de las relaciones en un mundo tan competitivo y volátil como el del entretenimiento. El sentimiento de destrozo interior sugiere, sin lugar a dudas, una pérdida, una herida profunda en su percepción del mundo, en su estado emocional, o en su visión de las personas involucradas. Y eso, amigos míos, es algo que nos conecta a todos, porque todos hemos experimentado, en algún momento de nuestras vidas, momentos en los que algo o alguien nos ha hecho sentir así, y es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más necesitamos comprensión, empatía y apoyo, incluso si somos estrellas de cine o figuras públicas admiradas por millones. En resumen, las impactantes declaraciones de Demet Özdemir sobre haber visto a Can Yaman de una manera que la destrozó por dentro, nos abren una ventana fascinante a la complejidad de las relaciones humanas, a la profundidad de la empatía y a la carga emocional que puede implicar la vida en el ojo público. No tenemos todos los detalles y quizás nunca los tengamos, y eso está bien, porque hay aspectos de la vida privada que merecen ser preservados. Pero lo que sí podemos extraer de sus palabras, de esa expresión tan visceral, es la profundidad de su empatía, la importancia fundamental del respeto en todas las interacciones humanas, y la cruda realidad de que incluso las personas que admiramos más profundamente, aquellas que parecen tenerlo todo, son vulnerables a las emociones que nos tocan a todos en lo más hondo de nuestro ser. Es un recordatorio potente y necesario de que, detrás de cada figura pública, de cada estrella que brilla en el firmamento del entretenimiento, hay una persona con sus propias luchas internas, sus propias alegrías y sus propios sentimientos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿A qué creen que se pudo referir Demet? ¿Les resuena de alguna manera? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde hayan visto a alguien que admiran pasar por un momento difícil que les haya impactado de forma tan profunda? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Ayudan muchísimo al canal de esta manera. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido como este, lleno de análisis, reflexiones y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.